¿Cómo están? Un saludo a todos desde Bogotá, Colombia. Les habla Carlos Alberto Barrios. A continuación vamos a seguir con los capítulos que venimos desarrollando sobre la consagración total a Jesús por María. Para las personas que no han escuchado los capítulos anteriores, pueden escuchar y ver la introducción y los capítulos anteriores a través de nuestro canal de YouTube Espiritualidad Católica. Lo buscan por Google o por cualquier buscador, escriben canal YouTube Espiritualidad Católica, van a encontrar allí un botón o el icono, es un ictus, un pez, abren allí y allí van a encontrar todo el material. Les recomiendo muchísimo estas experiencias que nos comparte Juan Fernando Barrios, se basan en la consagración como lo plantea en su libro, el libro de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Esa es como la maqueta, sin embargo Juan Fernando le adiciona a cada uno de los capítulos todas sus vivencias personales, audios que ha escuchado durante todos estos 23 años de vida espiritual. También le adiciona conferencias, testimonios de otras personas, testimonios propios, lo cual hace que cada uno de esos capítulos sean muy ricos. Se los recomiendo ampliamente y no se van a arrepentir de escucharlos. Así que bienvenidos al capítulo del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. Lección número 3. ¿Es bueno el placer? De eso vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito sobre la castidad, la pureza y sobre el placer, que encierra todo lo demás. Lo primero que tenemos que decir es que el hombre posee un apetito natural hacia el placer. Eso está dentro de la naturaleza del hombre. Existe entonces un deseo natural hacia lo que permite la energía vital del hombre, sea su subsistencia. Entonces, tenemos un apetito natural y un placer por la comida. Dios puso placer en la comida. ¿Por qué? Porque si no existiera el placer en la comida, no comeríamos. Y si no comemos, pues desfallecemos y podemos morir de inanición, de desnutrición. Entonces Él le puso placer a las cosas que son vitales. Y también le puso en ese orden natural un placer para tener la preservación de la especie. Entonces le puso placer a la parte sexual. Entonces la parte sexual tiene un placer que es lícito, sobre todo cuando está ordenado por Dios en el matrimonio, cuando está bendecido por Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el placer? El placer muchas veces vemos y podemos pensar que es ilícito, entonces estamos dándole una connotación muchas veces negativa. Cuando hablamos del placer, pensamos que es algo negativo y es algo positivo, pero los placeres se vuelven, digamos, nocivos cuando salen de ese orden natural. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que prendemos la chimenea en la casa. Estamos en un ambiente familiar o íntimo con la esposa, los hijos están fuera en cine y uno se está tomando una copita de vino con la esposa. Entonces se prende la chimenea. Entonces es un ambiente que produce placer. ¿Por qué? Por el vinito, el calorcito que está produciendo el fuego de la chimenea, más si es una noche fría, oscura, fría, y eso produce cierto placer. Pero el placer se produce cuando está en orden. ¿Cuándo en este mismo ejemplo no estaría en orden? Si ese mismo fuego está en la sala y luego se extiende a todo el apartamento y se incendia. Entonces es el mismo fuego, pero ya no está en orden, está quemándolo todo. Entonces cuando se sale del ordenamiento, ya el placer no es algo que produzca, digamos, un beneficio para las personas que lo están sintiendo. Entonces el placer no es malo en sí mismo, como lo vemos. No es malo en sí mismo, como las circunstancias que rodean algo que le sucede a una persona, por ejemplo un revés. ¿Qué es lo que es malo? La actitud que yo tenga ante ese estrés. Entonces viene el placer, yo tengo que discernir si es lícito o no es lícito. Pero en sí mismo el placer definitivamente no es malo. El pecado
original fue el que desordenó el placer. Entonces vamos a hacer una referencia en el Catecismo, en el numeral 400, y también el Génesis 3:7. Vamos a hacer referencia a qué fue lo que pasó con el pecado original. La armonía en la que se encontraban establecida gracias a la justicia original queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El alma ya no se somete al gobierno, el cuerpo ya no se somete al arbitrio o al dominio del alma. Y para eso volvamos a puntualizar, porque es bueno irlo recordando para entenderlo, porque de primera no lo podemos entender. Vamos a decirlo en una forma bien clara. El yo de una persona, el centro, es la armonía que hay entre cómo se articula el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces el centro de esa articulación, digamos, sería el cuerpo, lo físico, que es lo que vemos. Y cuando digo el centro no estoy diciendo que sea lo más importante, sino es para poder entender esta fracción que vamos a hacer, aunque todo está unido, ¿no? Que conste, todo está unido. Pero partimos del cuerpo. El cuerpo tiene un movimiento hacia arriba que se llama espíritu. Y tiene un movimiento hacia abajo que se llama alma. Entonces, el movimiento hacia el alma, o sea, hacia abajo, es lo que anima el cuerpo, el alma. El alma es lo que anima el cuerpo, que el cuerpo tenga vitalidad, que tenga vida. Y en el espíritu, en el alma están los sentimientos, las pasiones, los instintos, los recuerdos, está el placer y está el dolor. En el alma, que es el movimiento del cuerpo hacia abajo. Y el movimiento del cuerpo hacia arriba se llama espíritu. El espíritu es lo que nos produce la comunicación con Dios. En el espíritu está instalado a Dios. ¿Dónde encuentro a Dios? En el espíritu. ¿Dónde encuentro a Dios? En mi vida espiritual. Entonces, el espíritu está compuesto por el entendimiento, la memoria y la voluntad. El entendimiento hace más referencia, digamos, a la parte del Padre. La voluntad hace más referencia al Espíritu y la memoria hace más referencia al Padre, al Hijo. El Hijo es la memoria del Padre. Ustedes ven que en las Sagradas Escrituras Jesús siempre que hablaba se refería al Padre. Jesús es la memoria del Padre. ¿La memoria de qué? De lo que Él sabe y ha vivido con el Padre y recuerda y no lo comunica. La memoria del Padre es Jesús. La voluntad del Espíritu Santo, el amor, el sentimiento del amor. El amor no es un sentimiento, sino una decisión. Y la decisión parte de la voluntad. Es más hacia el Espíritu Santo. Y el entendimiento, que es la sabiduría, viene del Padre. Eso está en el Espíritu. Pero en el Espíritu también está el pensamiento. Entonces es lo que comúnmente nosotros asumimos hacia Dios, porque Dios me habla en mi pensamiento. Hay personas que tienen locuciones interiores, locuciones exteriores, Dios les habla, la Virgen les habla, algún ángel les habla, algún arcángel. Son manifestaciones todas de orden, digamos, privado, que se les da una fe humana cuando las oímos, pero están ahí. Pero a todos nos habla Dios, a todos. Y ya lo podemos repetir más adelante. La forma más común en la que nos habla Dios es a través de las Sagradas Escrituras, su palabra, pero también nos habla en el pensamiento, en una emoción interior, con mi propia voz, con mi propio tono, mi propia cadencia, pero uno discierne, esto no es mío, esto es Dios que me está comunicando este pensamiento, que me ilumina el entendimiento, por ejemplo, en una práctica laboral, y me sale de un escollo, un problema en el que yo estoy enredado, que no sé cómo resolver, y a la luz, por ejemplo, de una oración que yo estoy haciendo a las 3 de la mañana porque no logro conciliar el sueño, viene una iluminación de la conciencia, un pensamiento que me desvela el problema y lo resuelvo. Entonces yo inmediatamente le doy gracias a Dios y Él me sigue comunicando esas emociones interiores. Porque si yo refiero ese pensamiento a mí mismo y digo, claro, es por mi propia experiencia, por ya el talante que tengo y los años que llevo en el ejercicio laboral, pues era de suponerse que yo tenía que salir de este problema de acuerdo al bagaje que yo he tenido anteriormente. Entonces Dios, cuando tengo ese tipo de pensamientos, se frena
y no me sigue comunicando para que yo no caiga en soberbia, en orgullo, pensar que viene de mí. Entonces, desmenuzando todo esto, ¿por qué lo hacemos? Porque estamos hablando de precisamente cómo el pecado original desarticuló, destruyó toda esa armonía. El espíritu dominaba el cuerpo, el alma dominaba el cuerpo, o sea, el cuerpo era sometido a las emociones interiores y lo seguía. Por eso Adán y Eva andaban desnudos en el paraíso. Y no pasaba nada porque cuando ellos se veían, no veían su desnudez física, sino que ellos cuando se miraban se veían era el alma. Y veían que la alma era hermosa. Por eso me gusta mucho esa figura que hacen al final de la película de Noé. Tiene unas figuras, pues todas trataron de extrapolar las Sagradas Escrituras, unas figuras un poquito como etéreas, pero al final ponen a Adán y Eva no con un cuerpo puramente físico, sino como un cuerpo iluminado, como lleno de luz. Ellos no se les ve la desnudez al final de la película, sino que ellos están en unas figuras de luz. Es precioso, porque yo creo que Adán y Eva eran así. Se veían era el alma. Entonces, cuando viene el pecado original y rompe esa articulación que acabamos de explicar entre el cuerpo, el alma y el espíritu, se rompe, se fractura, se cercena, queda desbaratada. Entonces es cuando ellos ven su desnudez y se cubren, sienten vergüenza. ¿Por qué se cubren? Porque ya ven al otro como un objeto de placer. O sea, ya no ven como una donación del uno hacia el otro, sino ven lo que quieren poseer el uno del otro, que es diferente. Entonces, con esto entra la concupiscencia de la carne. La palabra concupiscencia es la tendencia desordenada al placer, en este caso al placer de la carne, al placer sexual. Este desorden, esta concupiscencia, da lugar, dentro de los 7 pecados capitales, a 3. A la gula, a la lujuria y a la pereza. Pero los del principio y del final, o sea, la gula y la pereza, es la que predispone la lujuria. Ya lo vamos a ver. Entonces, la búsqueda desordenada del comer, del descanso y del apetito sexual son los que soportan estos 3 pecados capitales. Como lo dijimos, gula, la pereza y la lujuria. Vamos a hablar un poquito sobre la gula. Es un apetito desordenado en el comer y en el beber. Entonces vemos cómo esto va deformando la voluntad y el mundo no colabora con eso. Porque como estamos viviendo en un mundo hedonista, en un mundo que vive en un sincretismo y en un mundo que vive en un secularismo, o sea, se separa Dios de la vida común, entra la comercialización de todo. Ya lo vamos a ver cómo viene la comercialización del cuerpo femenino, pero en este caso la comercialización del placer en cuanto a la comida y la bebida. Y uno lo ve, por ejemplo, en los países industrializados. Uno va a un restaurante y el postre no es un pedacito, es el pedazote. Entonces viene el famoso refill. Yo tomo la bebida y si quiero puedo servirme más sin costo. Todo es sin límite y todo es delicioso, lleno de carbohidratos, lleno de aparentemente energía y en el gusto en los sabores, ¿no? Siempre se está descubriendo nuevos sabores, nuevas texturas, la comida fusión, ¿no? Que fusionan lo agrio con lo dulce, etc. Todo para endulzar el paladar. Y la bebida, licores, cócteles, todo lo que embriaga, lo que le da gusto al paladar. San José María Escrivá de Balaguer ya describía esto, que los placeres de la mesa preparan los placeres de la carne. Y es lógico, si tú no tienes límite en la comida y en la bebida y le das gusto al gusto, o sea, comes mucho de lo que más te gusta y no comes de lo que no te gusta y no comes sino por placer y no por salud, pues estás disminuyendo tu capacidad para después decir no a otras cosas que no te son lícitas, como los placeres de la carne. Entonces, si no le puedes decir no a un postre, muy seguramente también esa voluntad va a estar disminuida para decirle no al pecado de la impureza.
La pereza. La pereza tampoco colabora mucho a la pureza. Está preparando los placeres de la carne porque al dormir queremos cada vez trabajar menos, descansar más, menos esfuerzo, entonces no hacer nada. Y así nos damos cuenta que estamos viviendo en una sociedad light, baja en calorías, dice lo light, ¿cierto? Este producto es light, es bajo en calorías. Entonces la sociedad light es baja en esfuerzos y baja en sacrificios. Ya no queremos una vida sacrificada, sino fácil. Buscamos colchones más mullidos, más ortopédicos, con resortes individuales. Inclusive hay unos que llegan a estar partidos por la mitad, digamos, la mitad de un colchón tiene una textura, es más rígido y la otra más blanda. Y también buscamos mullones más mullidos para sentarnos frente a un aparato que está fraccionando a las familias que se llama televisión. Los sillones son mullidos para nosotros, quedamos ahí canaleando, sin hacer nada, totalmente pasivo. Entonces prácticamente esta pereza es como el taller del demonio, que nos lleva al ocio y ahí tener ideas que no son tan santas. Esto debilita el carácter y la voluntad también, la pereza, porque crea uno en una abulia. La pereza nos lleva a una abulia, o sea, falta de voluntad. ¿Voluntad para qué? Para trabajar, para buscar lo noble, lo santo, lo que genera esfuerzo y lo que produce beneficio. Las almas grandes definitivamente tenían voluntades. Las almas débiles solo tienen deseos. Pero una cosa es desear y otra cosa es, en el ejercicio de hacer lo que se desea, llegar con una voluntad firme a tener un resultado concreto. Dice Santa Teresa de Ávila que los santos han tenido una determinada determinación por ser santos, por alcanzar la santidad. Y esta, digamos, redundancia sí que suena bien en este caso. Una determinada determinación por ser santos. Y miren que la Biblia dice una frase que es contundente y que reafirma esto, que dice Santa Teresa. El reino de los cielos padece violencia y solamente los violentos lo pueden alcanzar. No el violento que empuña las armas, sino el violento que violenta su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es más exigente, la mía es más mullida, más light, como decíamos. La mía me disculpa a mí mismo. Entonces, cuando yo sigo mi propia voluntad, voy por el camino ancho. Cuando sigo la voluntad de Dios, voy por el camino estrecho que termina en una puerta bajita y también estrecha para pasar por ella. Esa es la voluntad de Dios. Ahora hablemos del destructivo, porque lo es, pecado de la lujuria. Nos encontramos en una sociedad erotizada. Todo tiene erotismo. Abran una revista, abran las tapas de la revista, prendan un televisor, miren los noticieros, miren las comerciales de televisión, las propagandas de radio, de prensa, las cuñas radiales, también el lenguaje es erotizado. Miren un noticiero de televisión. Alguien decía jocosamente, y no está lejos de estar en lo cierto, son las 3 Gs los noticieros. Y es guerra, la primera parte, goles al final del noticiero y ya para cerrar, glúteos. Las 3 Gs, guerra, goles y glúteos. Y así literalmente, sección de deportes, solo fútbol. ¿Qué sección de deportes? Ya, sean honestos, diga, vamos a la sección de fútbol, porque solo es fútbol lo que se muestra, goles. Y lo último, ustedes lo ven en la zona de entretenimiento, solo muestran eso. El sexo casual, así se ha bautizado, ¿no? Se hace cada vez como algo normal, y más en este tiempo, nunca como en este tiempo se ha pervertido tanto el sexo como en este tiempo. Antes era a escondidas, digamos, tras bambalinas, tras el closet, prácticas sexuales, eran los escondidos. No, ahora es abierto y como lo vamos a ver ya
No es solamente hombre con hombre, mujer con mujer, sino hombre con animal, hombre con cadáver, etc. Entonces, a las relaciones prematrimoniales se le llama hacer el amor, hacer el amor. O sea, se manosea la palabra amor, siendo una palabra que define a Dios. Dice San Juan, Dios es amor. Entonces ya por definición es una palabra noble y sublime. Y la manoseamos diciendo a prácticas que agreden el sexto mandamiento, hacer el amor. O sea, realmente no se sabe qué es el amor. A la masturbación se le llama algo natural, algo fisiológico, algo necesario, porque no, si no, la persona puede llegar a un agotamiento nervioso. Entonces, psicológicamente tiene que hacerse. Eso es lo que predican los psicólogos. Y tiene que llegar hacia una edad que eso se tiene que hacer. Y Jesús dice que no, también hace parte de las prácticas que atentan contra el sexto mandamiento. El hombre actual tiende a regresar a lo instintivo, a regirse más por las hormonas que por las neuronas. Se nos olvidó que nosotros somos seres de naturaleza espiritual, con dominio propio, porque se nos ha dado. Y hemos caído a tener una conducta animal que se guía más por las pasiones, por los instintos, y no por el control de sí mismo, ser dueño y señor de la voluntad de uno mismo. La revolución sexual, que ustedes recordarán, empezó en los años 60 y fue muy fuerte también en los 70, proclamaba, hagamos el amor y no la guerra. Vuelve otra vez el manoseo de esta palabra, hagamos el amor y no la guerra. Entonces, se equipara el sexo al amor, o sea, sexo igual a amor. Entonces, si sexo es igual que el amor, las prostitutas serían las personas más amadas del mundo porque ellas tienen mucho sexo. Y vemos que no. Si llegamos a tocar allá el fondo de la conciencia, del sentido de una persona, el sentimiento de una prostituta, vemos que ellas son personas que padecen una soledad terrible, aunque están acompañadas todas las noches por un hombre diferente. Padecen soledad, padecen un vacío interior. Y no quiero decir que todas, porque muchas veces llegan a ellas a esta práctica por necesidad, otras por sometimiento en la trata de blancas. Y muchas, creo que la mayoría, llegan es por esto. La minoría llega es por el puro placer, el placer por el placer. Pero la mayoría llegan por una condición de degradación humana que las ha llevado a alguna circunstancia especial. Y hay que comprenderlas. Comprender es ponerse en los zapatos del otro y caminar con ellos 2 leguas. ¿Cuántos son 2 leguas? Lo que se demora uno en transitar 1 hora de camino, caminando. Algunos lo harán más o menos, esa hora recorrerán 4 kilómetros, otros más o menos 7. Entonces entre 4 y 7 kilómetros es 1 legua. Entonces caminar 2, caminar más o menos entre 8 y unos 14, 15 kilómetros. Con los zapatos de otro, que me quedan más pequeños, que son estrechos, que me tallan. Ya al final de 14 kilómetros el pie está un poquito resentido. Entonces, comprenderlas a ellas es ponerlos en los zapatos de ellas. Si sexo igual a amor, entonces la primera persona con la que yo tuve un encuentro sexual debía estar conmigo toda la vida, porque con ella tuve realmente ese encuentro de amor sublime y supremo que no necesita nada más, que me llena totalmente. Y muchas veces esa primera persona ni siquiera recordamos su nombre. Entonces sexo no es igual a amor. Miren, si nos damos cuenta, las personas que han caído en esta práctica lo que están tratando es de llenar un vacío. Recordemos el fenómeno del niño. ¿Qué pasaba en el fenómeno del niño? No había lluvias. Si no habían lluvias, los embalses no se llenaban. Si los embalses no se llenaban, se iban desocupando. Luego ellos no podían dar algo que no tienen, que es el agua. Si uno tiene un vacío, uno trata de llenarlo. ¿Y cómo lo trata de llenar? Chupando algo. ¿Se acuerdan de ese experimento que uno hacía en el colegio? Que coge uno un vaso, prende un fósforo, lo pone dentro del vaso y luego lo pone encima de la piel.
Cuando se agota el oxígeno, el vaso chupa, ¿no? No hay oxígeno, entonces chupa. Entonces chupa la piel y queda como pegado en la piel, así como una ventosa, queda la piel pegadita. Eso es lo que hace el vacío, chupar. Entonces la persona que tiene un vacío existencial, porque no ha tenido un encuentro emotivo y sobrenatural con el Dios de la vida, y no ha tenido un encuentro consigo mismo, tiene un vacío interior que trata de chupar del otro. Y lo primero que busca es lo físico, lo exterior, que es lo sexual. El sexo libre o casual hace de la otra persona un objeto de uso, o sea, una cosa. O sea, lo que produce es la cosificación del otro ser humano, que es totalmente lo contrario a lo que se busca con la propuesta cristiana. Y es, yo por ejemplo para el matrimonio, yo no me caso para que la otra persona me satisfaga mis deseos y necesidades, para que la otra persona me haga feliz, para que la otra persona me quiera. Yo me caso porque he visto que esta persona es a la que yo elijo para ser feliz, para yo donarme a esa persona, para yo entregarme a esa persona y construir una familia en torno a ese sentimiento que se llama amor, que parte de la voluntad, que es el querer. El querer y la voluntad están ligados, casi como sinónimos, querer y voluntad. Entonces yo la voy a querer para toda la vida y yo la voy a amar, que está ligado al servicio. Y el servicio es la donación de mí mismo, o sea, de lo mejor de mí mismo. Esa es la propuesta cristiana. La propuesta del mundo es simplemente cosificar a la otra persona y yo utilizarla, servirme de ella. O sea, es una visión utilitaria de la persona y se aleja de su propia dignidad, tanto la de esa persona como la mía. Entonces, en ese sentido, si llegamos a esto puramente natural, nos damos cuenta que el amor se queda en la superficie, en los sentidos que estábamos hablando, puro superficial, y no trasciende al alma, o sea, donde está lo que motiva realmente el amor de donación, el amor ágape que es el amor de Dios que pasa a través de mí hacia la otra persona. Es un amor que es entregado y sacrificado, es un amor que puede estar con la persona toda la vida. Así como veíamos una paciente que tiene su esposo, un médico prestante, pianista, pero no pianista de reuniones sociales y que venga les tocó una cancioncita, no, de piano de cola, pianista, lector, y hoy está en la clínica Montserrat, en fase terminal del Alzheimer, que es una fase bien difícil, que ya entra en una fase en la que ya se ponen agresivos, y ella está ahí, en deterioro de sí misma. Inclusive vino a la consulta con una condición oral muy deplorable, o sea, se descuidó a sí misma porque se donó a esa persona. Ese es el verdadero amor, el amor sacrificado, el amor entregado. Ese realmente no es un amor como nos lo propone el mundo, es superficial. El amor del mundo simplemente entra en esa enfermedad, ya lo había abandonado, y paga una mensualidad y que lo cuiden unas enfermeras allá en un hospital. Y yo me desentiendo de esa persona porque yo necesito seguir viviendo. Y como dicen los psicólogos, tú tienes que preocuparte por ti mismo. Este es el verdadero amor. Y ella no lo sabe, pero ese amor va a ser recompensado con salario de gloria, porque es el amor más parecido al amor de Dios, que se entregó y se sacrificó por todos nosotros. Ella lo está haciendo por su esposo. Por amor. La liberación sexual hace que sea incapaz de adquirir estos compromisos que nosotros estamos viendo y desarrollando en este tema, definitivamente. No se es fiel a nada, ni a nadie, si primero no se es fiel a Dios. Es imposible. Es imposible llegar a un amor como el que estábamos describiendo desde mi paciente, si no es el amor de Dios sembrado en mí. Es el amor de Dios que actúa en mí. Entonces, si yo soy fiel a Dios, voy a ser fiel a mi esposa, estando en un congreso en Cartagena de una semana, solo, sin que nadie me vigile y muchos no me conozcan.
porque escondederos hay muchos. Yo simplemente me averiguo y me voy con una persona casual y me evado de las charlas del Congreso y mi esposa ni se enteró. Yo no voy a hacer eso porque Dios sí me ve. Sí me ve. Y Marino, por ejemplo, Marino Restrepo, que cuenta y es parte de su testimonio, por eso se puede decir con su nombre propio, él veía eso. Uno de los pecados que él cometió en su vida y en su conversión, que fue algo sobrenatural, que más le dolió fueron los pecados contra la castidad y la pureza, porque cuando los estaba cometiendo, él veía como Dios, los ángeles y los santos lo veían en ese momento cuando lo estaba haciendo. O sea, era como una película expuesta públicamente y sintió vergüenza por esos pecados. Eso fue lo que le sucedió. Entonces la masturbación, la pornografía, la promiscuidad son adicciones como la droga. Y se necesitan cada vez dosis más altas para sentir lo mismo. Ese es el problema cuando se cae en el vicio, en la adicción a la pornografía, a la impureza. Se necesitan prácticas cada vez más elaboradas, más extremas, el sexo tántrico que muchos, digamos, artistas han desarrollado y han muerto en el intento literalmente. Esas asfixias, ¿no? Que se asfixian porque en el momento ya produce un placer que ya produce ya el éxtasis y buscando ese momento límite lo rebasaron y murieron. Bueno, no digo nombres, pero tengo en la mente dos, un artista de la música y un artista de televisión. Han caído en eso, entonces se convierte en eso un vicio. Recordemos, si cultivas un pensamiento tendrás un deseo, si cultivas un deseo tendrás una acción, si cultivas una acción repetida tendrás un hábito. Si el hábito es bueno, es virtuoso, se convierte en virtud. Pero si el hábito es malo, se convierte en vicio. Y este definitivamente es malo, porque mata el alma, entonces es un vicio. Todo esto tiene terribles consecuencias, todo tiene consecuencias en la vida, porque parten de las decisiones. Hoy tomamos una decisión, ¿me levanto o no me levanto? Tomo una decisión, ¿desayuno o no desayuno? Tomo otra decisión, ¿desayuno saludable o desayuno algo que tenga muchas grasas? Toda la vida está uno tomando decisiones. ¿Hago el trabajo bien o lo hago mal? ¿Tengo sexo con una persona que no me es lícito hacerlo o no lo tengo sexo? Y tiene consecuencias. Ese sexo, que está fuera del matrimonio, por ejemplo. Vamos a verla. En el orden físico, enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, sífilis, chancro, gonorrea, HIV, papiloma humano, clamidia, etc. Y embarazos no deseados. La solución hoy en día, dice el mundo, un condón. El condón no es la solución, porque está comprobado que hay virus más pequeñitos que un porito de un condón, a través del cual no puede caber un espermatozoide. No cabe el espermatozoide, pero sí puede caber un virus. También pueden decir, bueno, yo siempre me protejo con condón, pero está el papiloma humano, que el papiloma humano se da por el roce del vello púbico, del área peri, o sea, alrededor de los genitales. Sí, tiene condón puesto, pero se contaminó. Y después en la mujer puede producir cáncer de útero. Y esterilidad además. Entonces, ¿tiene consecuencias? Claro que tiene consecuencias. El sexo tiene un precio. Psicológico. Entonces nos volvemos esclavos de nuestras hormonas y no, como lo decíamos, de nuestras neuronas, de nuestras pasiones, nos volvemos incapaces de dominio de sí mismos, nos vemos incapacitados para crear vínculos duraderos, es decir, para fundar y preservar una familia. Entonces está en riesgo psicológicamente la familia. Entonces nos vemos también incapacitados para la felicidad. Entonces psicológicamente una persona que está devastada, que ha caído en depresión profunda, no es feliz. También tenemos consecuencias espirituales. La persona se vuelve egoísta. Ella quiere sentir placer, el placer por el placer. Y no es capaz de darse a otra persona. Viene el egoísmo y el egoísmo viene detrás un mal mayor que se llama soberbia. ¿Quién como yo?
yo soy el centro del universo y todo el mundo debe orbitar alrededor de mi ombligo, como podría decir alguien. Entonces, tendemos a despersonalizar a la otra persona, valga la redundancia. También trae como consecuencia un deterioro social. ¿Cuáles son las consecuencias sociales? Los divorcios por la infidelidad. La persona ya no se contenta con su pareja estable, ya no encuentra placer en ella y lo busca en otras personas. Recuerden que el placer no tiene límites, no se sacia, es insaciable. Entonces busca y busca por fuera de la casa. Madres solteras, rupturas familiares, personas solas que llegan a la vejez solas, terminan solas, nadie las cuida y esto trae unos costos altísimos para el Estado. En antidepresivos, consultas con psiquiatras, tratamientos psicológicos y también tratamientos en el área de enfermedades de transmisión sexual de alto costo para el sistema de salud. Miren lo que decía en San Ambrosio, los santos son santos porque son personas que escuchan la voz de Dios y como escuchan la voz de Dios dicen estas frases que son tan contundentes. Miren la de San Ambrosio, el alma virtuosa es templo del Espíritu Santo y el alma impura es morada de los demonios. Todos los pecados ofenden a Dios, pero no hay algo que lo repugne tanto, el pecado, no la persona, el pecado como el pecado de la impureza. Por la concupiscencia de la carne, entonces los hombres atrajeron, fíjense, el diluvio universal, la reducción a cenizas de Sodoma y Gomorra, la degradación de Sansón, la caída del rey David y de la de Salomón, herejías de Montano, Lutero, Enrique VIII, también traen enfermedades, guerras, discordias familiares y toda clase de males sociales. Refirámonos de todos estos ejemplos al rey David. ¿Cómo comenzó el rey David? Con una mirada. Él estaba en su templo, salió a la azotea, la mañana se estaba desesperando, volteó y miró y vio a Betsabé, purificándose desnuda, bañándose después del periodo menstrual. Le llamó la atención una mirada y en vez de mortificar los sentidos y ver que esa mujer no era para él, se quedó mirándola, la mandó a llamar. Se acostó con ella, quedó embarazada. Ella se lo cuenta, le dice que ha quedado embarazada. Llama entonces en ese momento a Urías, su esposo, elitita. Le da de comer y le da de beber y lo manda, supuestamente para su casa, para que se acueste con su mujer y ella, en ese momento no estaba todavía embriagado, pero él no quiere ir a su casa, él se queda en la guarnición con los demás soldados, porque él sabe que sus compañeros están en la batalla. Él dice, ellos están en batalla y yo comiendo y viviendo y luego acostándome como mi mujer. No lo hace. Se entera que no lo hizo, entonces vuelve y lo llama. Le da más comida, pero le da bebida y lo emborracha. Y lo manda para la casita, para que se acueste con su mujer. Y él hace lo mismo, no se va con su mujer, por el mismo sentimiento anterior que describimos. Entonces llama entonces a Joab, que era el jefe de la guarnición. Le dice, mándelo en la batalla a la vanguardia, o sea, adelante, bien adelante en la frente de batalla. Acérquense al fuerte, porque quede a tiro de las flechas y de los disparos del enemigo. Así lo hace. Y Urías muere. Entonces cuando le cuentan a Joab, le dice a la persona, ve y se lo cuenta al rey David, el rey David al principio se va a poner bravo. Va a decir, pero ¿cómo hicieron eso? Es un error muy infantil. Mandar a la vanguardia y acercarse tanto al fuerte, pues van a ser presa de las balas asesinas. Pues en este caso, pues de las flechas. Y de las piedras y demás, elementos de guerra. Pero cuando él se ponga bravo, tú lo vas a tranquilizar. Porque le vas a decir, sí, y Urías, elitita, también murió porque él estaba al frente. Y él se va a tranquilizar. Así lo hizo el mensajero y pasó todo lo que acabamos de decir. El rey David se pone al principio bravo por ese error militar, pero cuando sabe que Urías muere, se tranquiliza. Bueno, siempre he sabido que hay que pagar algunos precios en la guerra. Y al final del texto dice, y a Dios esto no le gustó. Pues ¿qué le iba a gustar? ¿Todo con qué comenzó? Con una mirada. Con una mirada tuvo lo que ya habíamos dicho. Un pensamiento, con el pensamiento tuvo un deseo, con el deseo tuvo la acción, el acto impuro.
con el acto puro vio una consecuencia que era el embarazo de Betsabé y al final viene un asesinato. Comenzó con una mirada, terminó en un asesinato. Después toma como su mujer a Betsabé y de ahí nace pues esa descendencia. Luego viene el profeta Natán que lo reprende y le pone esa parábola que un rey tenía muchas vaquitas y un pobrecito tenía un solo animalito, o eran unas ovejitas, y luego el rey quería una ovejita y toma en vez de una, para un banquete, toma en vez de una de las suyas, la única que tenía el pobre. Y entonces él le dice, eso pues no puede ser, y pues hay que matar a esa persona, lo que sea. Y dice, ese rey eras tú. Teniendo todas las posibilidades, tomaste la única mujer de Urías. Y llora y se arrepiente. Bueno, esto como ejemplo de la impureza que quedó bastante amplio y suficiente. Un tema para no olvidar, la moda. La moda. Toda mujer que viste con modas indecentes y provocadoras ha de saber que cargará con la culpa de todo hombre que la mire deseándola en su corazón. Y en eso sí que lo ve uno en la televisión. ¿Dónde ve eso? ¿Dónde está eso? Eso está, no, eso está escrito en la Sagrada Escritura, pero no tengo el pasaje en este momento. Uno ve la televisión, ve a las niñas en los supermercados normales, carilavadas, y se ve muy bien. Y cuando las ve en televisión, parecen payasos, remaquilladas, con unos escotes provocadores, muy sensuales, muy glamurosas. Vamos poniéndole ya palabras que empiecen como a marinar, como un sofisma de distracción para palabras que son más escuetas y reales y explícitas. Cuando están vestidas indecentemente, no, el glamour, el diseñador hace que se vea la figura femenina, entonces empezamos a disfrazar las palabras. La persona lo que está provocando es en el hombre que por condición tiene esa tendencia a ser más exterior, pecados impuros. Dice Coco Chanel que una mujer se debe vestir tan ajustada que recuerde que es una mujer, pero tan holgada que recuerde que es una dama. Un equilibrio perfecto. Miren que Dios se fijó en la Virgen por su pureza. Se fijó y se encarnó en ella por su humildad. Pero lo que hizo que se fijara Dios, su mirada se posara en ella, era por su pureza. Cuando yo me casé con mi esposa, cuando la conocí, eso fue lo que a mí me llamó la atención de ella. El pudor, la modestia en su comportamiento y cómo se vestía. Porque estábamos en un congreso en Santa Marta y pues tuve la oportunidad de verla en la playa, en la piscina. Y era la modestia, como ella se vestía, inclusive para entrar a la piscina. Eso me llamó la atención. Entonces, ustedes mujeres, ¿quieren atraer la mirada de Dios? Vístanse decentemente. ¿Quieren atraer la mirada de los hombres? Y más aún, la mirada impura de los hombres, pues vístase con mucha licra, con bodes, con faldas más cortas, que ya uno no sabe si son maxi cinturones o minifaldas, ¿sí? Vístanse así, entonces están atrayendo la mirada y las propuestas de ellos, ¿no? Entonces la idea es atraer la mirada de Dios. ¿Cómo atraer la mirada de Dios? Una consagrada a la Virgen María, cuando abre su perchero, su ropero, tiene que pensar, ¿cómo se vestiría la Virgen hoy? Eso es lo que tiene que pensar. O mirarse en un espejo, así eres. Luego mirarse en otro espejo y ver un cadáver o un esqueleto, así serás. Y luego ver en ese espejo la carita de la Virgen, así deberías ser, así te deberías vestir. Porque el hombre cae muy fácil, ya lo vimos con el rey David. El hombre es débil, es la debilidad del hombre a lo largo de la historia. Siempre ha habido la seducción. Por ejemplo, ¿cómo se logró cercenarle la cabeza a San Juan el Bautista? Por un baile sensual, que en ese momento Herodes vio, y entonces Herodías, que estaba haciendo el baile, lo sedujo. Él quedó, mejor dicho, me lo imagino echando la baba, y le dijo, pídeme lo que quieras, no se midió en sus palabras.
hasta la mitad de mi reino te lo voy a dar. Y fue y habló con su mamá y le dijo, pídele la cabeza. O sea, a través de la sensualidad logró eso, que un profeta como San Juan Bautista perdiera la vida. O sea, las mujeres logran lo que quieran de los hombres. Esto en cuanto a la mujer. Ahora hablemos cuál es la actitud que debe tener un hombre consagrado a la Virgen. El hombre consagrado a la Virgen tiene que aprender a subir la mirada. Ahí se entiende lo que quiero decir. No estar mirando tanto abajo ni en la mitad, sino mirar arriba, los ojos. No escanear. No hacer un escaneo, no estar escaneando a las mujeres. Voy a decir algo de mi experiencia personal. ¿Cómo lucha uno para defender la virtud de la castidad y la pureza? Si yo tengo una mujer enfrente de mí que es bonita y que está vestida provocativamente y yo tengo que hablar con ella porque es inevitable, tengo que atenderla o tener un diálogo con ella, yo la trato de mirar a los ojos y me la imagino con un velo y como si fuera ella la Virgen. Y trato de traspasar a través de sus ojos y llegar a su corazón y descubrir el alma pura que tiene ella, porque nadie es totalmente bueno ni nadie es totalmente malo. Tiene un alma y el alma es pura porque es creación de Dios. Y eso me sirve mucho. Y si voy en la calle, pues ahí sí yo no necesito hablar con esa persona si tengo una figura parecida. Vestida provocativamente y es una mujer hermosa, pero no es mi mujer, no es mi esposa, hombre casado, hombre sagrado. Entonces aquí viene la mortificación de los sentidos. Yo veo, y si ya pues es una figura demasiado erotizada, que es evidente que está operada y demás, yo desvío la mirada y veo en eso una tentación que no viene de Dios. Y como no viene de Dios, pues no me interesa mirarla. Entonces disperso el foco como hacen los niños. Cuando el niño está empecinado en querer algo y la mamá le distrae, mira, mira, mira la nubecita, tiene una forma de patico. Y el niño voltea y mira y ya distrae en ese momento la mente. Es un buen ejercicio y en la práctica se vuelve un hábito. Entonces cambio un vicio de estar mirando a las personas, a las mujeres en este caso, impuramente, lo cambio para o no mirarlas o simplemente desviar la mirada. Y dicho sea de paso, la primera mirada no es impura, porque la primera mirada es inevitable. La que es impura es la segunda, porque la segunda mirada, cuando ya me volteo a mirarla, ya tiene una doble intención, ya está contaminada por la impureza. Entonces, ¿qué hacer las mujeres como recomendación? Pues la mujer tiene que arreglarse y seguir siendo bellas y agradables a la vista, como corresponde. Tampoco que se empiecen a parecer, digamos, a unas personas que no tienen un arreglo o una preocupación física, pero que ese reflejo de una sensación de pureza, de delicadeza, de ternura, de feminidad, todos atributos marianos, atributos de la Virgen. Hablemos ahora de la virtud de la pureza. No se supone un cúmulo de negaciones, o sea, no veas, no pienses, no hagas, pura represión, no. Por el contrario, tiene una virtud que afirma el amor, o sea, es una virtud positiva. Vamos a leer del texto guía nuestro de la consagración, este pasaje que está en Mateo 5, 8. La virtud de la pureza es la virtud de la belleza, de la blancura del alma. Todas las virtudes son ornamento riquísimo del alma, pero ninguna la adorna tanto y con tanta gracia y hermosura como esta. Le agrada y enamora tanto a Dios que Él mismo ha reservado una bienaventuranza para ella. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es la virtud clara, la virtud de la luz, y es porque eso es, los limpios de corazón son los únicos que verán a Dios, que es la luz. Los pensamientos puros son diáfanos, más claros que la luz. Los amores son sinceros y verdaderos, los únicos que merecen este nombre, pues nunca se rebaja tanto el amor cuando se asienta o se consiente la impureza. Eso ya no es amor, es una pasión baja, llena de egoísmo. Todo pecado mancha el alma, pero ninguno la mancha tanto como el de la impureza. Este es el pecado denominado el pecado feo, el pecado sucio, el pecado vergonzoso, más que ningún otro pecado. Y eso uno lo ve en los hombres. Cuando el hombre es infiel, al otro día se siente sucio, le da vergüenza. Y cuando la mujer
lo descubren en ese pecado de la impureza, lo ve como algo también feo, sucio, vergonzoso y repugnante. Es un vicio repugnante, abominable, y por eso el demonio, en su afán de venganza contra Dios, procura que las almas lo cometan con predilección. Es el pecado que más almas lleva al infierno, el pecado contra la impureza. Entonces los santos por esto dicen que en materia de pureza nada es leve. O mejor, en cuanto a la impureza, nada es leve, todo es grave. Todo lo que atenta contra la virtud de la pureza es grave. O sea, los santos, redondeando la idea, dicen que en contra de la pureza no hay materia leve. Cuando se hace libre, Todo es grave. Siempre y cuando, sí, la condición para un pecado que sea grave es que tiene que ser deliberado y materia grave, libre voluntariamente y la materia sea grave. Pero ellos se atreven a decir que aún una mirada impura por unos segundos es grave. No, pero no fue mucho tiempo, es grave. Ellos simplemente dicen, aquí huyo de la impureza. Ahí sí hay que huir, ahí sí hay que ser, entre comillas, santamente cobarde. No se puede dialogar con la impureza. Hay que huir, cambiar de canal. Si estoy viendo una imagen, dice, no, yo la voy a ver, no, cambie el canal, desvíe la mirada. Hay que huir, porque se cae supremamente fácil. El innombrable es experto en hacernos caer, porque Él sabe que estamos hechos de carne y hueso y somos frágiles. Y para terminar, ¿cuáles son los medios para alcanzar y conservar la virtud de la pureza? La comunión y la confesión frecuente, es decir, una vida sacramental, frecuente, no solo dominical. Oración frecuente para robustecer la voluntad. Devoción a la Santísima Virgen María. ¿Tienes problemas con la virtud de la pureza? Pídele ese don a la Virgen. Ella se deleita en concederlo. Mortificación de los sentidos, ya lo explicamos. Quinto, sobriedad en la comida y la bebida. Recordemos que en este sentido es lo que cuando no tenemos esa sobriedad, preparamos la impureza, la lujuria. Cuidado con el pudor, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Evitar la ociosidad. La ociosidad es el taller del demonio, donde él fabrica sus inmundicias. Y octavo, huir del pecado y las ocasiones de pecar. ¿Está solo el apartamento de mi novia y sus padres no están? No le hago visita a mi novia en su apartamento. Salimos a cine o a hacer una actividad con otras personas. Y así otros ejemplos similares. Con esto terminamos. Y como siempre, es la tarea que nos propone cada capítulo. La tarea de este capítulo tercero sería, durante un día ayunar una comida pidiendo a Dios la gracia de la pureza. Además, como mujer, revisar el closet y renunciar a toda prenda de vestir que sea indecente. Y como hombre, comprometerse de ahora en adelante a mirar a las mujeres con pureza. Aquí nos proponen un anexo que es una locución, pues un mensaje privado que dice: mujer, tus modas indecentes me crucifican nuevamente. El texto lo dice todo. Con eso terminamos con la oración habitual. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre, a través del corazón doloroso e inmaculado de María, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.